haciendo una prueba de audio, espero que me logren escuchar bien, que tuve unos inconvenientes de última hora con el audio, pero he intentado hacer lo posible para que podamos tener una tertulia amena respecto del tema que hoy nos acoge aquí en esta sesión. No sé si me escuchan bien, por favor les agradezco que ahí a través del chat me lo indiquen, me lo señalen, si son tan gentiles. Voy Sí, a doctor, tratar lo de... escuchamos perfectamente. Perfecto. Perfecto, mi doctora Adriana. Bueno, de antemano, pues muchísimas gracias a la doctora Adriana por la invitación, por querer compartir, digamos, todos estos puntos de vista que hoy nos han reunido aquí a propósito de nuestro contrato de arrendamiento de vivienda de urbana y, por supuesto, de esta declaratoria de emergencia que hoy enfrentamos, ¿no? En nuestro país. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que desde el punto de vista sustancial, apreciados colegas, es los que no pueden... Ok, perfecto. Voy a tratar, permítame un segundo y trato aquí a ver si de pronto le puedo dar un poco más de luz. Sí, permítame un segundo, por favor. Permitamos un momento, por favor. Y a ver si de pronto tenemos un poco más de claridad. Sí, ya quedó bien ahí, doctor. ¿Sí? Listo, vale, perfecto. Bueno, muy bien, mi doctora Adriana. Entonces, bueno, para empezar, obviamente nos vamos a referir exclusivamente a lo que hoy nos atañe, ¿no? Y es que nuestro contrato de arrendamiento, ese contrato de arrendamiento que, sin lugar a dudas, hoy en día está en discusión, ¿no? Por parte de los propietarios de aquellos inmuebles que tienen pues que tienen contratos de arrendamiento vigentes o en su defecto, cuando aquellos, o en su defecto con aquellos arrendatarios que de una u otra forma se requerían desalojar y no ha sido posible hasta el momento. Entonces, digamos que para darle como un orden a la charla que hoy vamos a tener aquí presente, permítanme, si quieren, primero referirnos un poco al contrato de arrendamiento, ¿no? A este contrato de arrendamiento de vivienda urbana, por supuesto, que está debidamente regulado en nuestra ley 820 del año 2003, ley que sin lugar a dudas y en nuestro concepto personal trae unos conceptos de consensualidad muy altos, ¿no? Para la formación de este contrato en particular. Entonces, tengamos presente que este tipo de contrato, pues ya todos sabemos, y no sobra decirlo acá en la sesión, es un contrato completamente consensual, ¿sí? Y por ser un contrato completamente consensual, es un contrato que puede ser verbal o que puede ser escrito, ¿sí? Y en ese contrato, en realidad, lo que se busca o lo que se pretende es que una persona que se llama arrendador le entrega a otra persona que se llama el arrendatario, le entrega un inmueble para que esta persona lo destine a su vivienda, lo use y lo goce, obviamente, para esta destinación, ¿no? Por supuesto, para la vivienda. Cuando nosotros estamos celebrando ese contrato, cuando las partes están celebrando este tipo de contrato, o este contrato en particular, la misma ley nos señala a nosotros que las partes se deben de poner por lo menos de acuerdo en unos aspectos que son de gran importancia, ¿no? Para el desarrollo del contrato, ¿sí? Y dentro de esos aspectos, por supuesto, tenemos todos
pues o ya sabemos o ya lo logramos identificar que, o debemos precisar que allí nosotros tenemos que identificar cuáles son las partes que van a tener la relación contractual. ¿Sí? Esas partes, obviamente en el entendido de que si son partes arrendadoras o si son o partes arrendatarias, ¿sí? Tenemos que tener completamente clara la identificación de estas personas. Y cuando nosotros decimos que hay que tener claramente identificadas las partes, aquí hay un aspecto que es muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que no solamente se habla o se refiere exclusivamente a los nombres y los documentos de identificación. No, no solamente se refiere a ello. También es importante precisar que en algunos contratos, pues obviamente no lo encuentra uno, pero que este tipo de charlas o este tipo de conversaciones nos sirven para compartir el conocimiento. Y es que allí nosotros debemos siempre especificar, tratar de identificar en el evento en que una persona, identificar en el arrendatario, ¿sí? O en los deudores solidarios que se permitan garantizar ese contrato de arrendamiento, identificar sus direcciones de ubicación adicionales a la dirección del inmueble que se va a entregar en arriendo, ¿sí? Una dirección adicional, ¿sí? Una dirección adicional que puede que puede ser de un familiar, puede ser un familiar cercano o puede ser inclusive del mismo deudor solidario, pero lo importante es que aquí, en virtud de esa consensualidad, las partes o el arrendatario lo manifieste, lo exprese allí en el contrato. Obviamente esto nos va a ser de gran ayuda, de gran ayuda. ¿Cuándo? Cuando se presenta un incumplimiento en el contrato. Porque obviamente más adelante me referiré un poco a ello, pero quiero que obviamente lo tengan aquí presente para que cuando me refiera a ello, ustedes me digan, sí, saben que sí, es importante tenerlo en cuenta allí, porque sin lugar a dudas nos va a facilitar la vida efectivamente para nuestro procedimiento. ¿Listo? Entonces, digamos que allí en esa identificación de las partes me parece supremamente importante precisar eso. Obviamente ya todos lo sabemos, que también en nuestro contrato debemos de especificar o identificar al inmueble, ¿sí? Debemos identificar de forma correcta el inmueble que está siendo objeto de arriendo. Y obviamente aquí quizá nosotros como profesionales del derecho debemos ser un poco más rigurosos en el tema, porque esa identificación no es solamente tomar el recibo del servicio público, ¿cierto? Y expresar o escribir sencillamente la dirección que allí se señala. No, esta es una invitación para que cuando se esté identificando el inmueble, se identifique de forma clara en cuanto a sus linderos y en cuanto a sus direcciones, que de forma concreta se encuentren en el catastro, o en las oficinas de catastro a nivel nacional. ¿Sí? Es decir, con información real, con información cierta, con documentos que efectivamente los haya expedido la autoridad competente, porque sin lugar a dudas, ¿sí? En el evento en que nosotros tengamos que restituir ese inmueble un poco más adelante, ¿sí? En el evento que tengamos que restituirlo, pues de forma obligatoria tendríamos que ir a revisar cuál es el inmueble objeto de restitución. Entonces, si nosotros en esa identificación del predio, en esa identificación no somos completamente claros, difícilmente, ¿sí? O vamos a tener muchos tropiezos para poder realizar una restitución acorde a lo que nosotros necesitamos o acorde a lo que nosotros queremos, ¿sí? Eso en cuanto a la identificación del inmueble. De igual forma, dentro de esa misma consensualidad, el arrendador y el arrendatario deben fijar el precio y la forma de pago, ¿sí? El precio y la forma de pago obviamente del contrato de arrendamiento. Ese precio, pues, como bien lo indica por allí una norma en nuestro código civil, específicamente el 1975, nos señala o nos precisa que el precio pues debe consistir en dinero o puede consistir en dinero, puede consistir en los mismos frutos que el inmueble arrendado,
o en su defecto se puede pactar algo que nosotros podamos cuantificar en dinero, ¿sí? Digamos que eso lo debemos hacer cuando nosotros lo estemos pactando, y de igual forma tenemos que acordar la forma en cómo se debe pagar esa suma de dinero. ¿Sí? Si va a ser diaria, si va a ser semanal, si va a ser mensual, si va a ser anual. Lo importante aquí es que nuestra ley 820 del año 2003 nos da un margen amplio para que en virtud de esa consensualidad nosotros lo podamos acordar sin ningún problema. ¿Sí? En el evento en que por alguna razón o por algún motivo lo pasemos por alto, la misma ley nos indica que ese pago, ¿sí? O esa forma de pago se entenderá de manera periódica, de manera mensual. ¿Sí? Allí nosotros debemos tener en cuenta cuando estemos pactando ese canon de arrendamiento, porque es también importante, es el valor, el monto, porque a veces, generalmente en el mundo comercial, uno ve que los propietarios de los inmuebles o los asesores de los propietarios, cuando definen o cuando deciden señalar el canon de arrendamiento, pues buscan a su alrededor en cuántos están arrendando los inmuebles, y realmente así es como fijan el precio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la misma ley, ¿sí? La misma ley nos precisa que nosotros o el arrendador no puede exceder el 1%, o el canon de arrendamiento, excusen, el canon de arrendamiento no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Obviamente, cada vez, para poder determinar ese valor comercial del inmueble, pues cada vez más debemos recurrir a nuestro valor catastral, a ese valor catastral que tenemos o que nos fijan los parámetros cuales se pueden comercializar los inmuebles, sobre cuáles se pueden comercializar los inmuebles. Entonces, allí nosotros tenemos una norma que de forma muy concreta nos dice, mire, no se puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble, y ojo, ¿sí? Ese valor comercial no puede ser 2 veces el valor catastral. Es decir, que si el inmueble vale 100 millones de pesos catastralmente, entonces lo mínimo es el 1% de los 200 millones de pesos, porque no puede exceder, obviamente, de 2 veces el valor catastral. Entonces, esto para tenerlo en cuenta, porque sin lugar a dudas, cuando nosotros fijamos topes altos, topes superiores a estas sumas de dinero, recordemos que en el evento en que ese contrato, ¿sí? O ese acuerdo que nosotros hemos realizado, si lo llevamos o lo ponemos en debate del juez de la República, sin lugar a dudas allí nos vamos a encontrar que estamos contrariando la ley, y el juez de la República, en virtud de sus facultades, lo que hace es ajustarnos el canon de arrendamiento a lo que de forma precisa señala la ley, porque obviamente lo que estamos haciendo aquí es protegiendo ¿a quién? Al arrendatario, o lo que busca la ley es proteger al arrendatario. ¿Sí? También me parece importante destacar acá en este tema, en la fijación del precio, y es que ese precio nosotros debemos fijarlo, o mejor, lo podemos fijar en cualquier moneda, no pasa absolutamente nada. Nosotros nos encontramos que a veces nos da temor fijar en los contratos de arrendamiento los cánones de arrendamiento en dólares. No pasa absolutamente nada. La ley no lo permite, nos permite fijar el canon de arrendamiento en una moneda diferente a la nacional. Sin embargo, la misma ley nos señala que el pago sí se debe realizar en moneda colombiana. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, el pago sí lo podemos realizar en moneda colombiana, y para ello, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar la conversión ahí al momento en que se va a hacer el pago, pero el contrato sí lo podríamos pactar en dólares sin ningún problema. Entonces, ello me parece también supremamente importante destacarlo, porque a veces hay temor con respecto a ello. Mm, Ahora, en cuanto a ese canon de arrendamiento, aquí digamos que voy a resaltar el reajuste que se puede hacer, ¿sí? El reajuste que se puede hacer en ese canon de arrendamiento, y es, por favor, siempre tengámoslo presente, ese canon de arrendamiento solamente se puede reajustar cada 12 meses, ¿sí? Y ese reajuste no puede ser superior al IPC del año inmediatamente anterior.
Y cuando decimos que se debe realizar cada 12 meses, no significa, doctores, que cada 1 de enero tengamos que hacer el reajuste sobre el contrato de arrendamiento. No, 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 no. El reajuste se debe realizar es con base en con la fecha de inicio del contrato de arrendamiento que vamos a reajustar, por supuesto. Entonces, es cada año, pero de acuerdo con la fecha de inicio del contrato de arrendamiento, con la fecha de inicio del contrato de arrendamiento. Obviamente sí tenemos que tener en cuenta el IPC del año inmediatamente anterior. Y este reajuste acá también tenemos que tener presente, alguien está compartiendo la pantalla, es Jonathan Sandoval, le agradecemos que por favor nos está compartiendo la pantalla aquí. Bueno, muy bien. Entonces, estamos precisando sobre el reajuste, sobre este reajuste, que solamente lo podemos, obviamente, realizar cada 2 meses, sin lugar a dudas. Y a su vez, cada vez que nosotros vayamos a realizar, cada vez que se vaya a realizar, nosotros como arrendadores vayamos a realizar el reajuste de ese canon, es decir, cada 12 meses, de forma obligatoria tenemos que notificar al arrendatario. Es decir, tenemos que darle el aviso, notificar a través del correo, de correo postal al arrendatario que efectivamente debe cancelar o que se va a reajustar, ¿sí? Que se va a reajustar el arrendamiento y que ese reajuste se va a hacer efectivo a partir de una fecha determinada. ¿Sí? A partir de una fecha determinada. Entonces, a partir de esa fecha, solamente se podrá hacer el cobro al arrendatario. Pues porque, por supuesto, si no se le indica al arrendatario, si no se le notifica al arrendatario que su canon de arrendamiento se va a reajustar, es imposible hacerle extensivo su cobro. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a, digamos, al canon de arrendamiento, en términos generales. De igual forma, en ese contrato de arrendamiento que nosotros estamos acordando, debemos dejar claro, debemos dejar preciso quién va a ser pago, quién se va a hacer cargo de los servicios públicos, ¿sí? De los servicios públicos, ¿sí? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque recuerden que como este es un contrato completamente consensual, aquí las partes pues pueden determinar quién paga y quién no paga. Por la naturaleza de este tipo de contratos, quien paga los servicios públicos es el arrendatario. Sin embargo, allí se podría llegar a pactar que los servicios públicos no los pague el arrendatario, sino los pague el arrendador. Pero esto se debe expresar, se debe manifestar en el contrato, en el contrato que estamos realizando. De igual forma, aquí en este contrato, pues tenemos que especificar cuál va a ser su término de duración, ¿no? Que obviamente es de gran importancia, ¿no? Que debemos precisar cuál es el término de duración del contrato, pues para efectos de su prórroga. Es importante señalarlo, es importante precisarlo, hay que tener claridad frente a cuánto va a ser el término de duración del contrato. Sin embargo, por allí en la ley, en el artículo 5 de la misma ley, nos señala que en el evento en que ese contrato no tenga término de duración o las partes no hayan fijado término de duración en la relación contractual, pues ya sabemos que ese término será de 1 año. Será de 1 año, sí, señores. Eso en cuanto a la duración de ese negocio jurídico. Ahora, digamos que para rescatar dentro de las obligaciones, ¿sí? Para rescatar dentro de esas obligaciones del arrendamiento, obviamente podríamos precisar algunas relacionadas con el arrendador, ¿no? El arrendador, dentro de esas obligaciones. Dentro de esas obligaciones tenemos quizá una que no es menos importante y que tiene que ver con toda esta situación que se nos ha presentado, y es entregar el inmueble objeto de arrendamiento en las fechas que se han señalado, ¿sí? Es muy importante porque no quiere decir que el contrato de arrendamiento, cuando nosotros estamos suscribiendo el contrato de arrendamiento, podríamos fijar una fecha para la entrega. O sea, suscribimos el contrato de arrendamiento, sin embargo, definimos una fecha posterior para la entrega del inmueble, ¿sí? Esto nosotros lo debemos dejar allí señalado en nuestro contrato de arrendamiento,
Y es importante dejarlo señalado porque a partir de ese momento en que efectivamente el arrendatario recibe el inmueble, a partir de ese momento surgen las obligaciones para el arrendatario. ¿Sí? Es decir, a partir del momento en que se le entrega al arrendatario el inmueble. Entonces, me parece importante destacarlo acá porque más adelante, cuando nos vayamos a referir a unos temas, a los temas en particular por la emergencia económica, es importante esta fecha de entrega. ¿Sí? Aquí es importante tener referencia a esta fecha de entrega, la fecha en que se ha entregado el inmueble. Bueno, muy bien. Dentro de otra de las obligaciones que tiene el arrendador, que también me parece importante destacar el tema de las copias de los contratos de arrendamiento, que pueden ser mínimos, que uno considera que es mínimo esa obligación, pero sin lugar a dudas esa es una obligación que le puede acarrear al arrendador una serie de sanciones por no cumplir con esa obligación, y es la de suministrarle al arrendatario copia del contrato de arrendamiento. Entonces, la ley de forma clara nos precisa que todo arrendador debe suministrarle al arrendatario la copia de su contrato de arrendamiento. ¿Sí? De lo contrario, ese arrendatario podrá solicitar ante la Secretaría, bueno, ante la Alcaldía de la respectiva ciudad, es decir, ante la Secretaría de Hábitat, por ejemplo, acá en Bogotá, para que obviamente se le sancione a ese arrendador. Y pues de forma clara la misma ley nos señala que ese arrendador puede tener una sanción hasta de 3 cánones de arrendamiento por no cumplir con esa obligación, ¿sí? Que es entregar obviamente su contrato, copia del contrato de arrendamiento. De igual forma, dentro de esas obligaciones tenemos una obligación que no es menor, que es en el caso en que los contratos o el inmueble se encuentre sometido. Es muy importante que el arrendatario sepa cuáles son las reglas de convivencia, ¿sí? Cuáles son las reglas a las que se va a enfrentar cuando tenga allí su inmueble. Y esas reglas pues están contenidas en los reglamentos, en el reglamento de propiedad horizontal, en el manual de convivencia. Esa es una obligación importantísima y que se debe cumplir por parte del arrendador. De lo contrario, el arrendador se expone a que el arrendatario le dé por terminado ese contrato de arrendamiento por no cumplir con esas obligaciones. Bien. De igual forma, la obligación, esa otra obligación que es importante, que es la de expedir el comprobante de pago en su canon de arrendamiento, ¿sí? En algunas ocasiones o en muchos de los casos cuando se inician procesos de restitución de inmueble, allí lo primero que lo primero que hace el juez es escuchar al arrendatario. Y se escucha en muchas ocasiones que el arrendatario dice, mire, yo pagué el canon de arrendamiento, pero el arrendador no me expidió el recibo correspondiente, ¿sí? No me expidió el comprobante de pago correspondiente. Para tenerlo en cuenta, esa es una obligación que obviamente está de manera expresa en la ley y que si no se cumple, fácilmente podríamos estar incursos en una causal para terminar el contrato de arrendamiento, que el inquilino nos termine el contrato de arrendamiento. Bueno, muy bien. Digamos que eso en cuanto a esas obligaciones que tiene el arrendador. Ahora, dentro de las obligaciones que tiene el arrendatario, pues ya digamos que quizá una de las principales es pagar su canon de arrendamiento y obviamente en las fechas y en las horas, el pagar el canon de arrendamiento en cuanto al precio y en cuanto al plazo que se estipuló en el contrato de arrendamiento. De forma muy concreta, digamos que se debe señalar y se debe precisar. Ya sabemos que el inquilino también tiene una obligación y es cuidar el inmueble, tiene que cuidarlo y tiene que devolverlo, reintegrarlo, restituirlo en el mismo estado en que se le entregó ese inmueble, salvo obviamente que el inmueble tenga un deterioro, pero por el uso normal,
¿sí? Por el uso normal que se da en un inmueble cuando se ha entregado para la vivienda urbana. Es decir, que surge una obligación para el arrendatario, ¿sí? Adicional, que es realizar esas famosas reparaciones locativas, esas reparaciones que están contenidas allí en un artículo en nuestro Código Civil, que es el 1985. ¿Sí? Que son obligaciones, perdón, que son reparaciones o son daños locativos que se generan en virtud del uso del inmueble, y entonces surge la obligación para el inquilino realizar esas reparaciones para que obviamente lo pueda entregar, para que lo pueda entregar en la misma forma en que el arrendador le entregó el inmueble. No menos importante también, y es que existe una obligación del inquilino, y es pagar, por supuesto, los servicios públicos. Y en el evento en que esos servicios públicos, los que se hayan convenido, lo que dijimos inicialmente, lo que se haya convenido allí, se debe pagar, se deben consignar. De lo contrario, obviamente, allí podrá existir una causal para terminar ese contrato de arrendamiento, porque el inquilino no ha pagado los servicios públicos correspondientes. Digamos que frente a esas dos obligaciones, me gusta generalmente, o me gustaría precisarles a ustedes que en algunas ocasiones los arrendadores pues buscan de alguna forma tratar de garantizar el pago de los cánones de arrendamiento o el pago de los servicios públicos. O sea, el arrendador busca de alguna forma tener algo en garantía, y entonces obliga al al arrendatario a que le entregue unas sumas de dinero o a que le firme unos títulos, valores independientes a la relación negocial. Obviamente tengo que precisarles que eso está prohibido, no se puede, contraria a la ley 820 del año 2003, es decir, que no, cuando estamos acordando el contrato de arrendamiento, por más sensual que sea, existe una limitación, y es que para el arrendador, y es que no puede exigir que haya alguna garantía o que haya algún depósito para poder cancelar el cambio de arrendamiento. No se puede exigir, no se puede hacer ese tipo de exigencias, ni garantías ni depósitos para pagar cánones de arrendamiento o para pagar servicios públicos. Por allí la misma ley, obviamente allá en una norma, artículo 15 y en el artículo 18, por allí de forma clara nos dice que los arrendadores y el arrendatario, excúsenme, el arrendatario sí pueden pactar que se hayan unas garantías o unos depósitos para pagar facturas de servicios públicos, pero, y ahí viene el pero grande, y es que esas garantías no pueden ser en favor del arrendatario. No, esa garantía se tiene que realizar en favor de la empresa que presta el servicio público. La garantía no se puede constituir a favor del arrendador, no se puede constituir. ¿Cuál garantía? La garantía para pago de servicios públicos. Esa es una garantía que solamente se puede realizar a favor de la empresa que presta el servicio público correspondiente, ¿sí? Esa garantía no se puede fijar, obviamente, en términos o para el arrendador. Doctor Villanueva, Bueno, diga, sí, señora. lo Sí, que pasa es que señora. como nos quedan 3 minutos, ¿será que podemos contar con el doctor para la segunda parte, que sería a las 3:20, para que continúe con la exposición y pues ya irlo Sí, sí, asimilando sí, con el sí, sí, decreto? sí, sigamos. Sí, Entonces, sigamos. Creen la otra reunión y yo estoy listo. Me dejan el link acá y no hay ningún problema. listo. Entonces, ya se lo voy a enviar a todos los participantes para que por favor tomen nota y ya para continuar a las 3:20. Todavía le quedan 3 minutos, doctor. Ok. El link no lo puedes dejar acá por el chat de este grupo, por el chat Listo, de esta misma sesión, para que listo, obviamente todos los que estemos aquí simplemente le damos clic y volvemos y nos enlazamos. listo. Ya lo voy entonces a Me compartir. parece que puede ser eso. Bueno, listo. Entonces, digamos que eso en cuanto a en cuanto a los términos generales de ese contrato de arrendamiento.
¿sí? No sobra decir que, que este contrato de arrendamiento, por supuesto, que es lo que nos va a permitir a nosotros ya ahorita referirnos frente a la prórroga que se nos ha suspendido, y es que ese contrato de arrendamiento se prorroga de manera automática una vez se ha llegado a su vencimiento, siempre que las partes, ¿sí? Ya sea el arrendador o ya sea el arrendatario, ¿sí? No dan un aviso previo o no dan aviso previo o no notifican a la otra parte su intención de no continuar con el contrato de arrendamiento. Para eso, la misma ley nos precisa que ese aviso se debe hacer en un tiempo no menor a 3 meses. Si no se hace en un tiempo no menor, a los 3 meses el contrato se prorroga de manera automática. Es decir, sigue su vigencia. Sube su vigencia, no, empieza, pero se prorroga de manera automática. Es importante que lo tengamos en cuenta porque si nosotros damos el aviso correspondiente antes de finalizar el contrato, 3 meses, allí en ese momento el contrato se puede prorrogar o no. Listo, ya vamos para la otra sesión entonces, por favor. Listo, doctor. Damos 10 minutos de receso mientras envío nuevamente el ID. Bueno, sí, señora, listo. Y en 10 minutos iniciamos, 3 y 20. Sí, porque ya se va a cerrar. Listo. Perfecto, Listo, se va a doctor. cerrar. Ya nos vemos ahí. Muchas gracias, doctor. Igual, doctores, muy buenas tardes. Muchas gracias, mi doctor, que el ponente invitado. Voy a enviar también el enlace por el Face, porque hay muchos integrantes que entraron nuevos y muchas gracias por el apoyo y ahorita por el WhatsApp del grupo. ¿Listo? Muchas gracias. Bien, perfecto. Ok. Listo, doctor. Muchas gracias. Ya nos vemos. Por favor, les envié el link para que por favor se conecten a